¿Cómo se convierte alguien ignorado en una pieza clave del plan divino? La historia de Lea es un desafío a todo lo que creemos sobre el valor y el propósito. Imagina ser la esposa no amada, viviendo a la sombra de una hermana admirada y deseada. ¿Cómo seguir adelante? Pero aquí está la sorpresa: mientras los ojos humanos la pasaban por alto, Dios la veía, y su linaje no solo formó una nación, sino que trajo al mundo al Mesías. ¿Quieres descubrir cómo alguien tan olvidado transformó la historia para siempre? Este relato te cambiará la perspectiva. La vida de Lea parecía un ciclo interminable de dolor. Engañada para casarse con Jacob, se encontró en un matrimonio sin amor, siempre eclipsada por el brillo de Raquel. ¿Cómo se sobrevive a algo así? Lea, la esposa de Jacob, podría haberse rendido al desespero, pero Dios vio su sufrimiento y actuó. En medio de sus lágrimas, dio a luz hijos, cada uno un testimonio de la intervención divina. Es en esos momentos de angustia donde comienza la redención, cuando lo invisible se hace visible. El dolor de Lea se transformó en bendición, demostrando que incluso en el rechazo, la gracia de Dios puede brillar. Pero, ¿la redención termina ahí? Con cada hijo que trajo al mundo, Lea descubrió algo profundo: su valor no dependía del amor de Jacob. El nacimiento de Rubén fue una señal de que Dios reconocía su sufrimiento. Luego vinieron Simeón y Leví, cada nombre reflejando un paso en su camino hacia el propósito. La redención suele comenzar con pequeños pasos, ¿verdad? Dios usó sus circunstancias para cambiar su enfoque del reconocimiento terrenal al propósito celestial. Su historia susurra que hay un plan más grande, pero también nos deja preguntándonos, ¿qué sigue después de encontrar redención? Mientras su vida continuaba, Lea comenzó a entender que su dolor no era el final de su historia, sino el inicio de algo mayor. Su cuarto hijo, Judá, marcó un punto de inflexión. ¿Qué significa llamar a un hijo alabanza? Lea, al elegir este nombre, reflejó un cambio en su corazón, un enfoque que ahora miraba hacia Dios y no hacia el amor terrenal que tanto anhelaba. En esta redención divina, comienza a entreverse algo aún más profundo, un legado que cambiaría la historia. La fe de Lea no nació en la comodidad, sino en las profundidades del rechazo. Imagina ser la esposa no elegida, viviendo a la sombra de Raquel. Aún así, en su desolación, Lea encontró algo poderoso, un Dios que veía más allá de su dolor. Su relación con él comenzó a cambiar su perspectiva. Al nombrar a Judá, cuyo significado es alabanza, Lea dejó de buscar validación en Jacob y comenzó a enfocarse en Dios. Este giro en su fe no solo transformó su espíritu, sino que también la llevó a un propósito más grande. La fe, después de todo, redefine el significado del amor. A medida que crecía su confianza en Dios, Lea descubrió una fuente de fortaleza interna. ¿Qué impulsa a alguien a alabar incluso en medio de la tristeza? Es la fe, esa certeza en lo que no se ve. Lea, una mujer no amada por su esposo, se convirtió en una mujer profundamente amada por Dios. Cada hijo que tuvo no solo fue un regalo, sino también un recordatorio de la fidelidad divina. ¿Te has dado cuenta de cómo, en las luchas más difíciles, la fe puede abrir puertas a milagros inesperados? La vida de Lea nos enseña eso. Sin embargo, la fe de Lea no fue una experiencia pasiva, fue un acto de valentía. Enfrentó comparaciones, rivalidades familiares y desafíos personales con una fe que la mantuvo firme. Cada paso que dio fue un recordatorio de que el dolor no define a una persona, sino cómo responde a él. Su historia nos muestra que la fe no elimina las dificultades, pero nos da la fuerza para atravesarlas. Y aquí surge una pregunta fascinante: ¿cómo transforma la fe un legado? La respuesta se despliega en lo que viene después, un impacto que trasciende generaciones. ¿Listo para explorarlo? El legado de Lea es una obra maestra de cómo Dios usa lo inesperado para cumplir su propósito. Aunque fue la esposa no deseada, sus hijos se convirtieron en los cimientos de la historia de Israel. Entre ellos, Judá destacó como la línea que daría lugar al rey David y, finalmente, a Jesús, el Mesías. ¿Quién podría haber imaginado que una mujer ignorada por su esposo tendría un impacto eterno? El legado de Lea no es solo un testimonio de su fe, sino una prueba de que Dios ve valor donde otros ven rechazo. Es impresionante, ¿no crees?
Cada hijo que Lea dio a luz marcó un capítulo en la historia de una nación. Rubén, el primogénito, fue un símbolo de esperanza. Simeón y Leví desempeñaron papeles significativos, aunque sus acciones también trajeron consecuencias. Sin embargo, fue a través de Judá que su linaje alcanzó una importancia crucial. Lea, la esposa que vivía a la sombra de Raquel, se convirtió en el punto de partida para una línea que cambiaría el mundo. Su legado nos recuerda que incluso las vidas aparentemente ordinarias pueden ser extraordinarias en las manos de Dios. Pero el legado de Lea no se limitó solo a su linaje, también dejó una lección espiritual imborrable. Su historia muestra cómo el rechazo humano puede transformarse en propósito divino. Lo que el mundo descarta, Dios eleva. A través de sus hijos, especialmente Judá, Lea dejó una marca en la historia de la redención. Y mientras su legado continúa resonando, nos deja una reflexión intrigante: ¿cómo puede alguien tan pasado por alto convertirse en una figura central? La respuesta nos lleva a explorar aquellos que son ignorados, pero valiosos a los ojos de Dios. La vida de Lea nos recuerda cómo aquellos que son ignorados por los demás pueden ser vistos con un valor inmenso por Dios. Ella vivió en la sombra de Raquel, soportando comparaciones constantes y luchando contra un sentimiento de insuficiencia. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que la esposa no amada sería el instrumento para cumplir uno de los planes más significativos de la humanidad? Dios parece tener un gusto especial por sorprendernos, ¿no? Lea, a quien muchos habrían pasado por alto, se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo la gracia divina transforma lo ordinario en extraordinario. Ser pasado por alto no significa ser insignificante. Lea, Jacob's wife, mostró que su impacto iba más allá de lo evidente. Mientras los ojos de Jacob estaban fijos en Raquel, los ojos de Dios estaban fijos en Lea. Él no solo vio su sufrimiento, sino que le dio un propósito. Sus hijos, cada uno, representaron un capítulo importante en el plan divino. Su historia desafía nuestras percepciones de valor y éxito. ¿Cuántas veces ignoramos lo que tiene verdadero potencial porque no brilla a simple vista? Lea es la respuesta contundente a esa pregunta. El viaje de Lea nos enseña que los pasados por alto son, muchas veces, las piezas clave en los planes más grandes. ¿Cuántos han sentido que no son lo suficientemente buenos o que no cumplen con las expectativas de los demás? Lea entendió ese dolor, pero su vida demuestra que el rechazo no tiene la última palabra. Lo que los humanos descartan, Dios eleva. Y a medida que su historia se desarrolla, nos lleva hacia una pregunta esencial: si Dios ve tanto en aquellos que son ignorados, ¿qué otros tesoros escondidos podría estar cultivando en el linaje humano? El linaje de Lea es una de las paradojas más hermosas de la Biblia. Aunque no fue la esposa amada, su descendencia marcó el rumbo de la historia de la humanidad. A través de Judá, su cuarto hijo, nació una línea que conduciría al rey David y, finalmente, a Jesús, el Salvador del mundo. ¿No es increíble cómo lo que parecía una vida de rechazo se convirtió en la base de la redención? Su linaje nos enseña que Dios no elige basándose en las apariencias humanas, sino en un propósito eterno que solo Él puede ver con claridad. Cada generación que surgió del linaje de Lea llevó consigo un propósito más grande del que podrían haber imaginado. Desde Rubén hasta Judá, cada hijo formó parte de un plan divino. Pero fue en Judá donde el impacto se volvió universal. Lea, quien constantemente buscó amor y validación, probablemente nunca supo que su nombre sería recordado como el punto de partida de una promesa eterna. El linaje de Lea es una prueba de que, incluso cuando no entendemos el panorama completo, Dios está orquestando algo mucho mayor. Y mientras reflexionamos sobre este linaje, es imposible ignorar la ironía divina. Raquel, la esposa que capturó el corazón de Jacob, no compartió el mismo legado eterno que Lea. Esta realidad pone en perspectiva el valor de lo eterno frente a lo temporal. El linaje de Lea no solo cambió su tiempo, cambió el curso de la humanidad. ¿No es esto un recordatorio poderoso de que, en las manos de Dios, cada vida puede dejar una huella eterna? Ahora, queda una pregunta: ¿qué parte de este legado eterno nos inspira a nosotros hoy? Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto? Lea nos enseña que no importa cuán ignorados o rechazados podamos sentirnos, siempre hay un propósito mayor esperándonos.
¿No es momento de dejar de buscar validación en los lugares equivocados y empezar a enfocarnos en lo que realmente importa? Reflexiona, ¿estás viendo tu vida desde la perspectiva de los demás o desde la perspectiva de Dios? Esa diferencia puede cambiarlo todo. Ahora, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de la historia de Lea resonó contigo? Y si quieres seguir explorando historias tan poderosas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. ¿Listo para seguir este viaje de fe y propósito?